se recuerda, y también en distintos puntos del país, acá en Posadas también va a haber una movilización, como el Día Internacional de Acción contra las Violencias. Y cada vez que se organiza esta fecha como parte de un calendario también que el movimiento de mujeres o el movimiento feminista viene impulsando, decíamos, bueno, pero hay una especificidad en esta fecha. Recordemos, fecha en la que son asesinadas las hermanas Mirabal, que eran unas férreas luchadoras políticas, con una acción política muy clara contra el régimen de Rafael Trujillo en Santo Domingo. Y para hablar de esto, de la violencia política por cuestiones de géneros, podemos decir, está en línea la doctora María Elena Martín, politóloga, alguien que viene trabajando sobre esta temática y que ha relevado también en nuestra provincia la participación de las mujeres y los aportes que se pueden relevar de las mujeres en su acción política. María Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel y Alicia, ¿cómo están? Y bueno, en un día importante para conmemorar, para traer un poco a la memoria momentos relevantes de la vida política, y por qué, vos lo explicabas muy bien recién, por qué hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, en ocasión del asesinato de las 3 hermanas Mirabal en 1960 contra el régimen de Trujillo, y que fueron asesinadas precisamente por oponerse al régimen, ¿no? Y entonces en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? En el ejercicio del intento de desarrollo de una vida política. Y eso es precisamente lo que dice la ley argentina, la ley 27.533, sancionada en el año 2019, que tipifica lo que significa violencia política por razón de género, y que tiene que ver con esto de la posibilidad de acceso y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, la posibilidad de tener un desarrollo de una vida política libre de violencia, ¿no? Y esa violencia que puede adquirir los distintos tipos de violencia que están tipificados en la ley 26.485, porque puede ir desde violencia simbólica, y de hecho es la más habitual, la violencia simbólica, pero también violencia económica, también puede llegar a violencia física y puede llegar inclusive a femicidios, ¿no? Es decir, nosotros podemos encontrar en América Latina casos de femicidio por razones políticas. Entonces, esta situación que parece una puerta de entrada a la violencia que en principio uno la asociaría exclusivamente a la violencia simbólica, también encuentra correlato en todos los tipos de violencia que podemos reconocer en la sociedad. Entonces, en algunos países un poco más difícil que en otros, ¿no? En países como Bolivia, tenemos el caso del asesinato de Juana Quispe, que fue uno de los primeros, que va originando la necesidad de sancionar leyes específicas, ¿no? Que tipifiquen esta cuestión de la violencia política en razón de género. El asesinato más reciente de Marielle Franco en Brasil, en Río de Janeiro, en plena campaña electoral. El asesinato de Berta Cáceres en Honduras, que ese fue realmente en el año 2016, no sé si lo recuerdan, que fue un caso, digamos, doblemente agravado, porque era una militante de los pueblos aborígenes y que estaba reclamando también en función de tierras que amenazaban intereses económicos de sectores poderosos, y el asesinato fue comprobado que fue impulsado precisamente por esas empresas que veían perjudicadas sus intereses por
por la acción política de esta mujer militante de partidos políticos y a su vez de organizaciones de pueblos originarios, ¿no? Entonces me parece muy interesante que podamos conversar sobre esto, que podamos ver qué significa, dónde ocurre, qué consecuencias tiene, ¿no? para la sociedad, qué consecuencias tiene la presencia de la violencia en el menoscabo de la democracia, en la posibilidad de construir una sociedad que afirme el pluralismo, que respete las ideas de todos los sectores. Entonces me parece que es un día para pensar esas cuestiones, ¿no? Si yo quería, discúlpame, introducir en este análisis que estás haciendo y que uno acompaña obviamente el aspecto histórico, digamos, también la cuestión de género y la agresión hacia la mujer es un aspecto que rodea la historia misma del género. Comentábamos con Alicia al iniciar el programa uno de los cientos de miles de casos que podríamos nombrar, el caso de Juana la Loca, es decir, Juana I de Castilla. Fíjate que la seguimos llamando Juana la Loca. Juana I de Castilla, que fue encarcelada por su marido y su hijo mayor con el solo objeto de quedarse con el trono. Y hasta hoy la llamamos Juana la Loca. Es decir, hay una especie de situación que se repite permanentemente, ¿no? Sí, y también esto que vos decís es interesante ver el papel que juega el lenguaje, ¿no? En esa configuración de subjetividades, en esta a fuerza de repetición lo que cómo vamos construyendo los estereotipos, cómo vamos identificando a las mujeres que irrumpen en el espacio público, que disputan poder, que generalmente son presentadas como eso, como locas, como putas, como, digamos, que son parte de esos estereotipos que a partir de los cuales se construye la irrupción de las mujeres en un espacio que estaba destinado a no ser compartido y sigue estando destinado a no ser compartido. De alguna manera es eso, eso que las mujeres se cuelan en un espacio, en alguna endijita del poder, pero ese poder se resiste a ser compartido. Digamos, estamos lejos de, independientemente de las medidas de acción positiva que modificaron y posibilitaron la presencia de más mujeres en el poder legislativo, pero ese poder sigue estando fuertemente masculinizado. Y a pesar, digamos, del acceso a cargos, no siempre esto quiere decir ejercicio del poder. Pensaba esto del uso del lenguaje, María Elena, en esta coyuntura tan distópica que estamos viviendo, se nos vuelve a borrar a las mujeres hasta del lenguaje. El uso del lenguaje inclusivo ya desaparece y en ese acto nos fueron corriendo de esa visibilidad tan necesaria. Es verdad, decimos desde hace mucho tiempo lo que no se nombra no existe, ¿no? Y un poco la lucha por el derecho a ser nombradas es parte de lo que ha constituido 200 años de lucha feminista, o más de 200 años de lucha feminista, ¿no? Y precisamente lo que de alguna manera impulsa esta violencia política por razón de género es justamente esta necesidad del borrado, esta práctica, ¿no?, de cancelación, de desprestigio, de negación de la autoría, porque también ahí pensemos, por ejemplo, en el reconocimiento frente a determinados proyectos. Me refiero a la actuación, por ejemplo, de legisladoras en el poder legislativo, en cómo muchas veces la autoría femenina no es puesta no es resaltada, o no aparece un proyecto con posibilidades de ser aprobado hasta que no tenga una firma masculina que acompañe, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con un proceso que de alguna manera esta violencia política
que ocurre también en distintas etapas, ¿no? Porque puede ocurrir ya sea en los propios partidos políticos, en los recintos de votación, en las instituciones, sea en cualquiera de los tres poderes del Estado, en ONGs, en sindicatos, y la que quizás aparezca como realmente más difícil de percibir, o sea, que aparece fácil de percibir pero difícil de controlar, es esa violencia desde los medios de comunicación y las redes sociales que precisamente han puesto, digamos, han generado una brecha ideológica muy fuerte entre varones y mujeres, entre varones jóvenes y mujeres jóvenes, sobre todo, que va de alguna manera disuadiendo a las mujeres de la participación activa en esos espacios, y que tiene el propósito final, ¿no?, de ser un mensaje tanto individual como al colectivo, ¿no? Porque de alguna manera estos mensajes tienen que ver con, bueno, que has salido del lugar que te corresponde, ¿no? El lugar que te corresponde es aquel del espacio privado, ¿no? Entonces, que las mujeres que salen de ese espacio privado doméstico para insertarse en instituciones que siguen teniendo reglas masculinas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay como en esos espacios hay hostilidad en la forma en que las prácticas de esos lugares tienen incorporadas y en cómo reciben, y lo pongo entre comillas, a quienes se considera extrañas aún cuando existan una cantidad suficiente de mujeres y cada vez más, por suerte, en esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Esto entonces, que decís, María Elena, pensaba, recordando a las mujeres que nombrabas, que fueron asesinadas por distintas acciones que protagonizaban, ¿no? Reivindicaciones que, como actos también disciplinadores, disciplinantes, de ese extremo a esto que estamos viendo en las redes, estamos viendo en los medios, este escarnio y este hostigamiento público, este escrache que a veces obliga a retraerse, ya sea por el miedo, por el terror que se infunde con un femicidio, o inclusive con este tipo de situaciones, ¿no?, del hostigamiento mediático o en las redes. Bueno, yo creo que realmente son prácticas que impiden el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos, ¿no? Y que tienen que ver también con el origen de la ciudadanía, política diferencial entre varones y mujeres, ¿no? Pero de alguna manera estas prácticas claramente son prácticas antidemocráticas, generan también no solamente una amenaza, sino también generan la normalización de prácticas expulsivas, ¿no? Y bueno, pero sin llegar a esas prácticas violentas, explícitas, que aparecen en las redes sociales, que desgraciadamente cada vez con más frecuencia. También hay otras formas de violencia más sutiles, de violencia política, ¿no? Como, por ejemplo, la infantilización de las mujeres en el ámbito público, ¿no? El opinar sobre el cuerpo, opinar sobre la ropa. ¿Cuántas veces nos dijeron mamita, nena? Claro, nena, exacto. ¿Cuántas veces se habla de lo que una candidata tiene puesto en un debate y no sobre las ideas que expone? ¿Cuántas veces también se pone énfasis en la vida privada de las mujeres y no con el mismo énfasis se pone ese misma lupa en la vida privada de los varones, ni tampoco se opina sobre el cuerpo, si está gordo, si le queda bien el traje o combinó bien los colores, ¿no? Es decir, son cosas que no aparecen hay una doble vara para considerar a las mujeres en el espacio público, ¿no? Entonces,
hay como una permanente también falta de autoridad, o sea, se le quita autoridad para hablar, para opinar, hay como esa práctica de desprestigio, de intentar siempre que la palabra de una mujer tenga que ser repetida por un varón para darle entidad, ¿no? Entonces hay otras formas sutiles, posiblemente, claro, que esa violencia tan explícita que vemos en los medios, en las redes particularmente, que tienen poco control, como en X, precisamente son las que más nos resultan molestas, aparte obviamente de la violencia física explícita y los femicidios que han ocurrido, ¿no? Pero esa violencia simbólica hay que darle importancia porque es la que va siendo como abonando ese iceberg de violencia que luego puede terminar claramente en la violencia explícita, ¿no? Entonces, la violencia explícita no nace de un repollo, claramente, sino que tiene que ver con cómo vamos naturalizando esa cancelación, ese desprestigio, esa doble vara con la que medimos al otro, esa negación de la autoridad, esa discriminación en las campañas electorales, por ejemplo, en el tiempo de televisión asignado, en el dinero que puede tener una candidata disponible para inclusive para instalar cuestiones vinculadas a una agenda feminista, cómo esa agenda feminista es tomada con una doble vara también, como algo que resulta menos importante, ¿no? Digamos, es presentado como un tema menor y como un tema en el que los partidos políticos, aún los que por ahí han estado más comprometidos con algunos temas o con los temas de la agenda feminista, son los que rápidamente pueden poner en una canasta de negociación para decir, bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante porque no es el momento, no son los que están más dispuestos a dejar de lado a la hora de ciertos intercambios como que ocurren en toda la actividad política, ¿no? Entonces, sí. María Elena, pensaba, volviendo un poco a nuestra coyuntura, ¿no? La necesidad de recuperar esto que decías de la legislación que fuimos construyendo y conquistando, esta ley 26.485 que tipifica la violencia política por cuestiones de género, y esto que decías vos, las acciones positivas o afirmativas que se supone el Estado está obligado a fomentar para que nuestra participación como mujeres y diversidades también sea un poco más simple, digamos, ¿no? Y que esté garantizado en los distintos espacios. Bueno, en este sentido, un gran retroceso que hemos sufrido en este tiempo es la desaparición del mecanismo de adelanto para las mujeres, ¿no? La institucionalización de esos mecanismos que precisamente la desaparición del Ministerio de Mujeres, pero el no reemplazo por ninguna estructura gubernamental acorde que permita llevar a cabo políticas públicas de igualdad de género, ¿no? En este sentido, Argentina la semana pasada tuvo que acudir el Estado argentino a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no sé si la han... lo contamos acá. Bueno, en esa audiencia el Estado argentino, que la audiencia fue convocada por 4 o 5 ONGs de Argentina, en la que se expusieron los datos de un montón de programas que están desfinanciados, programas que han desaparecido, y precisamente hay el Estado argentino no pudo responder frente a eso, y también, digamos, las autoridades de la Comisión Interamericana han hecho un llamado de atención muy claro en ese sentido de lo que significa el tener mecanismos adecuados para la puesta en marcha de un montón de programas, que por otra parte la ley los prevé, ¿no? Porque la ley 26.485 prevé que el Instituto Nacional de las Mujeres sea el organismo que lleve adelante estas políticas, y si ese instituto desaparece, tiene que haber algo equivalente que lo reemplace, es decir, porque se puede
eliminar, o sea, un presidente puede eliminar un ministerio, ¿no? Como una atribución que tiene el Ejecutivo, pero lo que no puede es modificar una ley por decreto. Que no puede, tiene que haber alguna institución, como la que está creada por ley, para ser autoridad de aplicación de la 26485 y de otra legislación que tiene que ver justamente con el monitoreo de las políticas públicas de igualdad de género, que son, bueno, sabemos que existe una brecha salarial de más del 30%, sabemos que existen un montón de desigualdades en el ámbito público y en el ámbito privado, y bueno, precisamente no tenemos organismo rector en estos momentos que esté llevando a cabo políticas públicas vinculadas con estas cuestiones, con lo que prevemos que va a haber una profundización de las desigualdades, que ya las está viendo a nivel, digamos, del mercado laboral. Sabemos que precisamente las mujeres tienen mayor, digamos, presencia justamente en el mercado laboral no registrado, y eso es lo que precisamente ha aumentado en los últimos tiempos, en este último año. Se han perdido un montón de trabajo registrado y una mayor precarización laboral, y en esta mayor precarización laboral también residen el aumento de esas brechas salariales, y sí, están las mujeres. Cuando vemos las encuestas del uso del tiempo, vemos justamente lo que significa una doble jornada laboral para las mujeres de los menores quintiles de ingresos, que tienen jornadas laborales de más de 16 horas, ¿no? Entonces ahí vemos, intersectorialmente podemos analizar la cuestión cruzándola con clase social, con un montón de otros factores que van sacando la cáscara de lo que significa, ¿no?, esa desigualdad vivida en un cuerpo de mujer, ¿no? María Elena, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, poder reflexionar también a propósito de esta fecha en un contexto muy complejo, así que mil gracias, Gracias a ustedes, un cariño. Un abrazo, hasta luego. La doctora María Elena Martín es docente investigadora, ha estado trabajando y trabaja en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales también, y en otras universidades del país, y autora de varios textos en ese trabajo que viene haciendo sobre la participación política de las mujeres, y ahí queríamos conversar un poco sobre esta cuestión. Hay un informe, Miguel, ahí seguramente para seguir profundizando en lo último que ella decía, del CEPA sobre el presupuesto 2025. Sí. Presupuesto sin perspectiva de género, y va detallando hasta dónde va a ir el ajuste de Javier Milei, de manera también bien sesgado, si se quiere. 16, 2 minutos.